Bueno, gente, ahí estamos. ¿Sí? Ya tenemos casi todos los participantes, sí. Ahí vamos esperando mientras que se terminan de conectar, pero bueno, en principio ya tenemos como para arrancar. ¿Sí? Gente, por ejemplo, cosa que les quería compartir. Ahora volvemos si quieren algunos ejercicios de límite o de continuidad o lo que ustedes me quieran preguntar. Pero en principio, por ejemplo, no quería dejar de repasar algunas cuestiones que tenían que ver con, por ejemplo, con la parte práctica. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo podríamos anotar esto? Por ejemplo, anoto una función como es. A ver, vamos a anotar así. ¿Cómo abordarían un ejercicio como este? Por ejemplo, a ver, escucho sugerencias al respecto. Miren, por ejemplo, en relación a esto, ya les había comentado que hay un orden de selección o de prelación, ¿sí? Que es el óptimo para ser utilizado cuando uno está realizando ejercicios con integrales. En principio es este. Lo primero que nos tendríamos que preguntar ¿es una integral inmediata? Es decir, que figura en nuestra tabla de integración, o es una expresión que podamos conocer a través de lo que sería nuestra tabla de derivadas. Y en principio la respuesta es no, no hay nada en la tabla de derivadas, ¿sí? Que tenga esa pinta de seno de x sobre coseno cubo de x. Entonces uno dice, bueno, no, listo, no es una integral inmediata. Me pregunto, ¿será una integral que la puedo resolver por descomposición? Y la respuesta es no, ¿sí? Dado que no figuran en el integrando ni signos más ni menos que te separen en términos, ¿sí? La expresión. Entonces uno dice, bueno, listo, ¿será una integral que puedo resolver por sustitución? Bueno, para que la integral sea por sustitución, deberíamos encontrar una relación entre los factores que figuran en el integrando. ¿Encuentran una expresión tal que cuando la deriven aparece la otra expresión dentro del integrando? La respuesta es sí. Seno y coseno se relacionan a través de la derivación. Entonces ahí nos podríamos hacer esta pregunta. Bueno, profe, todo muy lindo, pero ¿a quién seleccionamos como U? Bueno, cuando estamos en la parte de sustitución, en general suelen ser candidatos, ¿sí?, a llamarse U, aquel factor que tiene o la mayor potencia, o bien que también figuran en el numerador. Suele ser esa una buena recomendación, ¿sí? Entonces, a ver, lo que estoy viendo acá es que el coseno está elevado al cubo, ¿sí? Y que cuando derivamos el coseno obtenemos el seno. Así que, en principio, todo parecería indicar, ¿sí?, que el factor óptimo a ser llamado o considerado como U es el coseno, ¿sí? Entonces, ponemos esto en nuestro cálculo auxiliar y llamamos así. Si U es igual al coseno de X. ¿Eh? Entonces, su diferencial a qué es igual. Diferencial de U a qué va a ser igual. Recuerden que un diferencial siempre está compuesto por la derivada de la función en cuestión multiplicada por el diferencial de su variable. Y ahí, ¿qué obtenemos? Menos seno de X diferencial de X. Muy bien, lectora. Menos seno de X diferencial de X. Y esta es una expresión que ya figura en el integrando, ¿sí? Lo único que no tiene es el signo menos, pero bueno, no importa, será menos diferencial de U lo que figura ahí en el integrando. Es más, si uno quiere, aquí podría pensar en lo siguiente, dice, sí, el diferencial de U es menos seno de X, pero acá dice seno de X, entonces será menos el diferencial. Es nada más que eso. ¿Me siguen esa idea? Entonces, a la hora de hacer la traducción de esta expresión, lo único que deberíamos hacer es lo siguiente, ponemos nuestro símbolo de integración, ¿sí? Ya sabemos que la expresión que figura en el integrando es menos el diferencial de U, razón por la cual podríamos sacar ese menos afuera, y nos queda lo siguiente. Seno de X por diferencial de X es el diferencial de U, lo podríamos expresar aquí. Entonces ponemos así, 1 por diferencial de U, que te queda el diferencial de U en cuestión, signo menos ya estaba aparte, sobre quién. Abajo decía que habíamos dicho que U era igual al coseno de X, razón por la cual el coseno al cubo no es otra cosa que U al cubo.
¿Me siguen hasta aquí? ¿Con la idea? Genial, buenísimo. Avanzo un poquito más entonces. Uno dice, bueno, listo, todo esto ya está escrito en términos de la variable u. Eso es otra cosa importante. Lo que nos va a indicar que nuestra sustitución está bien hecha es el hecho de que no nos queden las variables mezcladas. No te puede ser que te quede u al cubo multiplicado por alguna expresión que dependa de x. En determinado momento del proceso de sustitución, todo debe estar expresado en términos de nuestra nueva variable, que es la que hemos realizado acá en nuestra sustitución o cambio de variable, que es lo que figura acá. ¿Me siguen? Entonces, a ver, como ya nos ha quedado todo en términos de la nueva variable u, nos concentramos en hacer el proceso de integración con esta partecita que está acá. Ahora bien, lo que podríamos hacer es tratar de manipular algebraicamente la expresión para que quede algo que nos quede más fácil de calcular si es que uno no lo entiende así como está anotado. Y a mí me parece que se puede manipular algebraicamente eso. ¿Cómo podríamos reescribir lo que figura en el integrando para que nos sea más inteligible, ¿no? Que lo podamos entender y resolver? ¿Qué se les ocurre? Un paso previo antes de ponernos a integrar propiamente. Yo encuentro que puede ser muy beneficioso anotar esto, miren. Dejar el signo menos acá afuera como estaba, la integral, y acá anotar u elevado a la menos 3, diferencial de x. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo seguimos con esto? Profe, ¿Te escucho? ¿por qué sería la -3 ahí? Me perdí un poquito. Eso es simplemente una propiedad Propiedad de potencia, pues. de las potencias, ¿sí? Cuando vos tenés abajo una potencia elevada a un signo positivo, la podrías escribir o reescribir en el numerador elevándola a ese mismo valor, pero en negativo. Eso lo podés hacer siempre. De hecho, suele ser como beneficio. En general lo utilizamos al revés. Si tenés acá una potencia con signo negativo, te dicen, bueno, podés invertir la fracción y te queda abajo, pero elevada con el signo positivo de la potencia. No sé si te referías a eso, Milagros. Si con eso se entiende. Ah, sí, profe, gracias. Bien. No sería diferencial de u. Muy bien, Camila. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Miren, ahí me distraje y anoté diferencial de u. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, y ahora nos preguntamos entonces, ¿tiene esto la expresión de alguna integral inmediata? Fíjense que ese es el objetivo de nuestro proceso de integración por sustitución. Poder hacer un cambio en el nombre de las variables de tal modo que nos quede escrito una expresión, ¿sí?, que sea más fácil de calcular. En este caso es más sencillo porque tenemos acá, si quieren, a ver, cuando uno hace un recuento a ver, de las formulitas, teníamos una expresión que decía esto, x a la n diferencial de x. Cuando queríamos integrar esto, ¿sí?, lo que sabemos es que esto no es otra cosa que x a la n más 1 sobre n más 1 más c, con el cuidado de que el n sea distinto del menos 1. Y fíjense, la potencia que figura acá esto que figura, acá dice x diferencial de x, es estrictamente la misma situación que acá. Es un cambio de nombre nomás. Eso es lo que se conoce a veces como una variable muda, ¿sí? Es indistinto que diga x. Acá está todo en términos de x y acá está todo en términos de u. Cuando hagamos el resultado, lo único que vamos a hacer es, en lugar de anotar x a la n más 1, vamos a poner u a la n más 1 sobre n más 1. El único cuidado que tenemos que tener es que ese n que figura acá en el exponente sea distinto de menos 1. Y listo, no hay drama. ¿Sí? Nuestro n, en este caso, ¿cuánto es? ¿Quién está jugando el papel de n? -3. El menos 3, ¿no es cierto? Entonces, acá nuestro exponente es menos 3. Bien, y ahora tendríamos que reescribir. Este signo menos ya lo teníamos previamente, ponemos el signo menos. Y bueno, ¿y ahí cómo sería aplicar esta fórmula a nuestra situación? En lugar de poner x, tenemos que poner u, el único cuidado. ¿Quién anotó? U a la -2. Muy bien, ¿sabes qué? Lo que sí te voy a anotar es la fórmula completa nomás, por las dudas que alguien se esté perdiendo, pero pongo así, mira, elevado a la menos 3 más 1, ¿sí? ¿Te parece? Sí. Y abajo le Ya. pongo el menos 3 más 1 también. Eso. Ah, Más c. Muy bien, muy bien. Perdón, justo que me estabas contestando, te interrumpí, disculpa. Acá, con prolijidad también para sus cálculos auxiliares y lo que vayan a entregar, mucha prolijidad, gente, en el examen, mucha. Una cuestión, una sana costumbre.
La prolijidad y la puntualidad le van a abrir muchas puertas en esta vida. Bien, ahí tenemos nuestros cálculos auxiliares. Acá, ¿cómo continúa? De este lado. Acá, nuestra línea de fracción me faltó. Todo esto es igual a... Ahora sí, escucho. Esto es el menos adelante que ya teníamos. Menos elevado a la menos U 2. a la menos 2 Ajá, sobre. sobre menos 2 Muy bien. Todo esto. más C. Perfecto. ¿Y ahí? ¿Cómo continúa? Fíjense que tenemos un menos adelante y estamos dividiendo por el menos 2. ¿Quedaría ¿Sí? un medio? Va a quedar un medio positivo nomás. Muy bien. Y si quieren esto que figura la menos 2, también lo podríamos poner así, mirá. Lo podemos poner como es más. De hecho, lo podríamos anotar así. Un segundito, por favor, si son tan amables. Pongo el 1, porque ya sabemos que nos va a quedar con resultado negativo, porque es este negativo dividido negativo, ¿sí? Tenemos el 2 del 1 medio. Y también tenemos la posibilidad de expresar esto de u, que estaba elevado a la menos 2, como u elevado al cuadrado aquí abajo en el denominador. Todo esto más c. ¿Me siguen hasta aquí? Y ahora, como en todo ejercicio de integral por sustitución, lo que debemos hacer es retomar el nombre original de la variable. ¿Sí? ¿Y ahora qué anotamos? Por último. ¿Me ayudan con eso? ¿Cuál sería el último paso ahí? 1 sobre 2 No. por coseno al cuadrado de X Eso. más 1 sobre 2 por coseno, ¿cuánto, che? A ver, pregunta del millón. cuadrado. Coseno al cuadrado. Miren esto, acá va a haber dos bandos, un bando, acá no hay que meter la pata, porque mira, el u era el coseno, ¿no es cierto? Opción A, u al cuadrado, ¿quién es? Coseno de x al cuadrado. Opción B, coseno cuadrado de x. ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? Coseno al cuadrado de de X. La opción B. Es la opción B, gente, y no son lo mismo ni de casualidad, ¿eh? ¿Sí? No son lo mismo ni de casualidad. Esto es el coseno al cuadrado de x. Entonces, a ver, anotamos coseno cuadrado de x más c. Y ahí podemos... ¿Alguien me podría decir, che, profe, 1 sobre coseno no era algo conocido? ¿1 sobre coseno no era algo, che? ¿Nadie se acuerda? Muy bien, la secante, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, tal vez incluso hasta podríamos dejarlo de una forma un poquitito más compacta. Esto ya es para el nivel de... Esto ya es así de hacerse. No, ¿sabes lo que pasa? Esto era secante. Secante al cuadrado de x más c. Otra forma elegante también para concluir el ejercicio, no hay necesidad de este último paso, sí de llegar hasta acá al menos. No podemos dejar nada escrito en términos de u. Y sí, gente, este ya es así un nivel más pro, ¿viste? Ahí le ponemos ahí esa, pasamos al teflén, like a champion, ¿sí? Así que bueno, eso sería. Es cierto que estamos grabando, me voy a hacer el serio porque si esto lo empieza a mirar gente que no me conoce mucho, va a decir que... ¿Qué le pasa? Profe, Te escucho. le hago una consulta. En el segundo paso, digamos, cuando queda 1 sobre u al cubo, ¿ahí es Sí. incorrecto, por ejemplo, aplicar logaritmo natural de u Lo que pasa es que, a ver, vos... al cubo? A ver, el problema sería lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros aplicamos estrategias que estén relacionadas con el logaritmo, casi cualquier operación matemática, lo que a vos te tiene que permitir es, o la aplicás a ambos miembros para que se conserve una igualdad, o reescribís algo de otra forma, pero siempre conservando las igualdades. Si vos me aplicás el logaritmo, por ejemplo, ya estamos hablando de otra función, no es la misma función que ya tenemos. Ahora si vos me decís, che, profe, yo acá a ambos miembros aplico logaritmo, y podemos aplicar logaritmo a ambos miembros de esto, no va a resultar en ninguna expresión conveniente. Sí, va a quedar una expresión como mucho más sofisticada, el logaritmo, una integral. O sea, sí, creo que me expresé mal, digamos. Me refería como al hacer la integral, digamos, de 1 sobre u al cubo, ¿no sería logaritmo? Ah, mira, vos estás pensando en 1 sobre u, y la respuesta es, en principio no, ese cubo te cambia la expresión.
Ajá. ¿sí? Sí, Ese sí. cubo te hace que esté vinculado con una función potencial y no con una función logarítmica. Porque vos Claro. tenés ahí el 1 sobre u es cierto, tiene como primitiva el logaritmo de u, de ahí viene tu relación, ¿sí? Pero ya el cubo, digamos, transforma todo. Ese cubo lo transforma, ya no es Ah, más ok. 1 sobre u, es 1 sobre u del cubo, sí, ya tiene otra primitiva, pero entendí la pregunta, está bien, está bien. Gracias, profe. Sí, sí, entendí. No, a vos. Bueno, gente, esto es algo en relación, a ver, esperen, un ejercicio que podría llegar a interesarles, doy uno más de integrales y después me pueden hacer otra pregunta si quieren en relación a, quería hablar un poquitito de continuidad o también tenía un ejercicio de máximos y mínimos como para decirles rápido qué hago yo con los ejercicios de máximos y mínimos, creo que les puedo tirar ahí algún tip que les puede llegar a servir para el examen. Les muestro cómo yo los resuelvo así a mano rápido y después ustedes lo tendrían que reescribir de la forma más ordenada que les pidan en la carpeta. Pero yo les voy a mostrar así como un tipcito que a mí siempre me vino bien. Anoto primero un ejercicio de integrales nomás, como para no hacer tanto lío con esto, que es, esto les puede llegar a servir muchísimo, que es, a ver cómo sería. ¿Qué pasa si tenemos una expresión como esta, por ejemplo? A ver, x al cubo, ¿sí? Más 2x más 1, ¿sí? Todo esto dividido en la raíz cuadrada de x, por ejemplo. Diferencial de x. Esta tiene cara de pocos amigos, ¿no? Es una expresión que a uno le gustaría toparse con la calle cuando va caminando por la peatonal, ¿sí? Pero supónganse que justo estábamos teniendo una tarde tranquila, nos topamos con este ejercicio. ¿Qué hacemos? ¿Le saludamos? ¿No le saludamos? ¿Cruzamos de calle? ¿Será difícil? ¿No será difícil? ¿Qué hace si se topan con eso en el parcial? Lo ignoramos. Muy bien, me gusta esa actitud. Profe, ¿por qué u igual a coseno de x no al coseno cubo? Es una buena pregunta, pero en principio coseno cubo, si derivamos coseno cubo, la derivada es esto, mirá. Le contesto esto en relación al ejercicio anterior antes de avanzar. Mirá esto. Si yo agarro el coseno cubo, cuando haces el diferencial, esto le llamas u, cuando calculas su diferencial, te quedaría 3 por coseno cuadrado de x por el seno de x, diferencial de x. Y acá no es una expresión que me permita dejar todo en términos de la variable u, ¿sí? Hay muchas veces que las sustituciones se pueden hacer de muchas maneras distintas. Si me preguntás, así a grandes rasgos te contestaría que no, esta no te va a permitir que se simplifiquen todos y te quede todo en términos de x. ¿Sí? Pero hay otros ejercicios que sí que admiten otro tipo de sustituciones. En relación a lo que preguntaban recién en el chat. Si tomábamos el seno de x dado coseno estaría bien. Hacé la prueba. Llámale igual seno de x y agarrar el coseno. Me parece que te va a quedar abajo, no sé si te van a permitir simplificar. Lo mismo que con la otra situación. ¿Sí? Bueno, gente, por más de que a mí también me da ganas de ignorar este ejercicio, yo lo que les diría es, este es un ejercicio que asusta, pero no es tanto, ¿por qué? Porque si lo que hacemos es primero manipular algebraicamente el integrando, vamos a tener la posibilidad de reescribirlo de una forma, ¿sí? Repito, más inteligible, que nos permita ocupar alguna fórmula que uno conozca. Entonces uno dice, che, pará, esto no es otra cosa que x a la 1/2. Y estos son 3 términos y yo podría agarrar y distribuir ese x a la 1/2 en cada uno de los términos, razón por la cual esto podría ser reescrito de esta forma, como la integral de, disculpen, que me salió medio desprolijo, símbolo integral, ahí está. La integral de x al cuadrado sobre x a la 1/2, abrimos un gran paréntesis para que se contengan estos 3 términos, más 2 por x sobre x a la 1/2, más 1 sobre x a la 1/2, todo esto diferencial de x. A ver, ¿qué opinan de eso? Habrán notado que ahora la cosa queda como bastante más tranqui, ¿no? Porque en definitiva nos tenemos que concentrar en resolver estos 3 términos, que ya no son tan difíciles como parecían originalmente. ¿Cómo podríamos reescribir esto también para que quede de una forma fácil de entender? Lo resuelvo un poquito rápido, así alcanzo a comentar algo de los máximos y los mínimos. Pero miren esto, así como está anotado todo esto lo podríamos pensar como la integral de x. Recuerden, cuando vos tenés la misma base y tenés potencias distintas, una en el numerador y la otra en el denominador, el resultado de todo esto es poner la misma base,
¿sí? Elevado a la diferencia, la misma base en el numerador, guarda con eso, y poner acá la diferencia de esto. Esto es 2 menos 1/2, ¿sí? Más 2 que multiplica a x, que arriba en el numerador está elevado a la primera y abajo está elevado a la 1/2. Y si quieren para este último, lo que haríamos es agarrar y escribir x elevado a la menos 1/2. Con todo esto, me parece que queda bastante claro que la fórmula a utilizar no es otra cosa que nuestra formulita de x a la n. ¿Sí? En un próximo paso, miren esto, anotamos x elevado a la 2 enteros menos 1 mitad. 2 enteros es lo mismo que 4 mitades, ¿no es cierto? Le quitamos 1 mitad, te queda x a la 3/2. Corríjanme ustedes si me equivoco en algún cálculo. Sí, profe. Más 2 por 1 kilo menos medio kilo, te queda medio kilo. ¿Sí? Y este último es x a la menos 1/2. Ahora sí tenemos bien claro, ¿sí? Como para identificar quiénes están jugando el papel de n en cada uno de estos términos. ¿Sí? Acá tenemos 3 integrales que van a ser resueltas por separado, por más de que ya pongamos el resultado y no hagan la integral de x a la 3/2 más 2 por la integral de x a la 1/2. Eso es indistinto, me parece que a este nivel de ejercicios no habría la necesidad ni la obligatoriedad de que se paren en cada uno de estos con su integral correspondiente, podríamos anotar los resultados directamente. Esto es x a la n, recuerden. Esto va a ser x a la 3/2 más 1 sobre 3/2 más 1. Más 2 por x a la 1/2, ¿sí? Más 1 sobre 1/2 más 1. Más x a la menos 1/2 más 1 sobre menos 1/2 más 1. Y todo esto más c. Y este ejercicio, que en principio parecía como muy complicado, ¿sí? De forma ordenada, lo podemos ver que no era tan difícil, ¿sí? Bueno, ¿me ayudan con esta última partecita, por favor? Si son tan amables. ¿Qué nos queda acá, no? Esto es x a la 5 medios dividido 5 medios. En lugar de anotar dividido 5 medios, podemos anotar directamente 2/5. ¿Cómo se ven con eso? ¿Sí? ¿Acá qué nos queda? 2 por, esto es nuevamente 5, acá nos quedan ¿cuántos? 3 medios en el denominador. Sí, profe, 3/2. Sí, pueden anotar como 2/3, ¿no? Si está dividiendo por 3/2 es lo mismo que multiplicarlo por 2/3. Todo esto de x elevado a la 3/2. ¿Sí? Y acá nos queda todo esto sobre 2, sobre 1/2, ¿sí? Es lo mismo que agarrar y multiplicar por 2. Queda x elevado también a la 1/2. Y todo esto más c. Como último paso yo anotaría acá 2 por 2, nos quedaría el 4/3. Qué bueno que existen estas lapiceras. Qué buena que son para el parcial también. Recomendación ahí para que les quede prolijita la partecita que van a escanear. Bueno, gente. Buenísimo. Y con eso yo creo que estamos. Aquí alguien me podría decir, che, profe, pero ¿y esas potencias las deja así nomás? Mi recomendación es que sí, que las dejen así nomás. Pero, profe, ¿no las podría anotar como raíces? Sí, las podés anotar como raíces. ¿Esta cómo sería? Esto sería la raíz cuadrada de x a la quinta. Esta que está acá sería la raíz cuadrada de x al cubo, y esto que está acá sería la raíz cuadrada de x. Bueno, gente, si no hay ninguna pregunta al respecto, me gustaría hacer rápido un breve tip que les quiero dar en relación a los ejercicios que tienen que ver con máximos y mínimos. ¿Sí? Miren esto. Las funciones que les vamos a dar, sobre todo en el parcial, son todas funciones con características de ser derivables. No le vamos a dar ninguna función como muy rara, que tenga algún punto anguloso o alguna discontinuidad, sobre todo cuando queremos que se pongan a laburar con máximos y mínimos. Entonces, supónganse que se topan con un ejercicio como este, ¿sí? Que tienen que conseguir, voy a ser como muy escueto en lo que sería el enunciado del ejercicio, porque si no, no llego, ¿sí? Y a las 10:30 tienen sus correspondientes clases de práctico. Si les sirve más o menos como les estoy explicando, genial, me aguantan un segundito, pero hace mucho que no doy ejercicio de práctico, entonces mil disculpas si por ahí no logro ser tan claro como sus profes. Miren esto. A ver cómo sería.
Supóngase que se topan con la función f de x, se topan, digo yo, como si fuese que uno va caminando por la calle y se cruza con estas cosas, ¿no? Menos mal que no vemos esta clase de entidades caminando por la calle, si no. Y si se topan con algo de esto, bueno, gente, van a tener que visitar a otro especialista. Mira, menos 5 medios, ¿sí? De lo que sería x al cuadrado más 4x. Como se nota que el tipo no rinde, ¿no? Entonces está haciendo chiste y se hace el canchero. Y la gente te está mirando y dice, bueno, profe, estamos muertos de mierda. Pasan a la gente un examen. No hay que ponerse tan nervioso. Bueno, lo primero que yo haría es agarrar y sacar la derivada primera. Porque esa es la que nos va a dar la mayor parte de la información, ¿sí? Después lo demás les cuento. Porque mirá, si vos haces así, ayúdenme con las derivadas primera. Así es, seguro que hay cosas peores, gente. Bastante la salud. Bueno, me ayudan con esa derivada, ¿cómo quedaría todo esto? Si baja el 3, se te simplifica con el 3, te queda x al cuadrado. ¿Sí? Cuando baja el 2, se te simplifica con el 2 del denominador y te queda 5x, o sea, menos 5x. Y acá este término nos va a quedar más 4, ¿no? Entonces nos topamos con esta hermosa, vieja, querida y conocida cuadrática, ¿sí? De las cosas más lindas que te pueden pasar en un examen. ¿Por qué no tengo mi calculadora a mano? Porque hoy estaba hablando... Esperen que agarro mi calculadora que está a unos metros acá en la casa, un segundo. Ya estoy. Un tip que les quería dar, por si les sirve, porque acá ya estamos haciendo como muchísimos ejercicios, mil disculpas, pero miren esto. Si tienen esta clase de calculadoras, saben que tienen la resolvente ahí a mano, opción 5, opción 3, y acá, por ejemplo, los coeficientes son 1 para la A, menos 5 para quien sería B, y 4 para quien sería C. Para no ponerse a hacer la resolvente, una de las raíces es el 4 y la otra raíz es el 1. X sub 1 y otro 1. X sub 1 es igual a 1, X sub 2 es igual a 4. ¿Sí? Casi todas las calculadoras tienen esa opción. Cuando no sepan un comando que quieran usar en su calculadora, ponen el modelo exacto de su calculadora en YouTube y ponen extraer raíces con fulano de tal. ¿Dónde se consigue esa calculadora? Esta es de Mercado Libre, pero en particular en las casas de resistencia tienen que lograr conseguirlo más o menos en Cuadrado, en Coin, Casaides, etc. Esos lugares venden. Pero insisto con esto, no hay necesidad de que sea estrictamente esa calculadora, pero cuando tengan su calculadora ponen en YouTube el modelo de su calculadora y qué es lo que quieren resolver, y en general hay alguien que ya lo explicó. ¿Sí? Bueno, gente, anotamos esto que está acá. ¿Sí? Estas son las dos raíces. Como son el 1 y el 4, yo ya tengo las sospechas, las serias sospechas, de que en el 1 y el 4 va a estar gran parte de mi información. Mirá, entonces vos decís, che, acá está el 1. ¿Sí? Acá está el 4. Si nos llegásemos a enterar de que esto, alguno es máximo y el otro es mínimo, ya tenemos como casi toda la información hecha. ¿Y cómo podemos conseguir toda esa data? Y bueno, lo que podemos hacer es, si quieren acá, en la derivada segunda, ¿sí? Evaluar alguno de estos valores. Miren esto. ¿Cuánto te queda la derivada segunda? 2x menos 5 puede ser. 2x menos 5. Esto. ¿Cuánto es la derivada segunda evaluada en el 1? ¿Qué te queda? 2 por 1 menos 5. ¿Y eso es igual a cuánto? A menos 3. Tiene signo negativo, esto es menor que 0. Cuando la derivada, ¿sí? La derivada segunda evaluada en ese... La concavidad es hacia abajo. Entonces acá en el 1 nos tenemos que imaginar algo que tiene concavidad hacia abajo. Recuerden, concavidad hacia abajo, carita triste. Ramas apuntando hacia abajo. ¿Ya les empieza a dar sospechas de qué puede ser? Máximo puede ser. Acá va a haber un máximo, gente. De una, muy bien, un máximo relativo. A ver, evaluémoslo en el
4, ¿qué sucede? ¿Qué te queda ahí? 2 por 4 menos 5. ¿Sí? 2 por 3. 4, 8. Menos 5. 3. En las cúbicas suele pasar esta cuestión simétrica, sobre todo simétrico. Esto es mayor que 0. ¿Sí? Y nuevamente, ¿qué te está diciendo? Que la concavidad acá es positiva, o sea que tenemos ramas hacia arriba. O sea, de este lado tenemos un máximo, acá va a haber un máximo, ¿sí? Porque justamente el criterio de la derivada segunda te dice que cuando vos evaluás, repito, acá vos sabés que hay un punto donde la recta tangente quedó horizontal. Son los dos lugares donde la recta tangente te queda horizontal, en el 1 y en el 4. Entonces vos decís, ¿qué posibilidades tengo para una recta tangente horizontal? Si la recta tangente es horizontal en este punto, por ejemplo, las chances son, o la concavidad es así hacia abajo, o la concavidad es hacia arriba, o te queda alguna cosa un poco más rara que son los puntos de inflexión horizontal, que son valores que hacen esto, así, y después vuelven a subir. ¿Me siguen hasta acá? ¿Ok? Pero Sí, cuando lo profe. evaluamos en la derivada segunda, nos fue como muy clara la derivada segunda. Te dice, che, mira, acá tenés concavidad negativa en este punto, o sea que sabemos que las ramas apuntan hacia abajo. Acá en el 4 tenemos concavidad positiva, o sea, ramas que apuntan hacia arriba. Entonces estamos ante algo que... Para mí acá está como toda la info resumida. Hacia un máximo, ¿cómo van las funciones? Van creciendo hacia el máximo. ¿Y cómo se alejan del máximo? ¿O cómo se dirigen desde el máximo hasta el mínimo? Decreciendo. Entonces tiene que tener más o menos esta pinta. ¿Y cómo se van a alejar de este mínimo? Entonces miren, gente, este esquema que está acá no es estrictamente la gráfica de la función, pero ya tenés toda la información. O sea, si tenés el mínimo y el máximo, las abscisas de esos dos valores, es como que tenés casi todo resumido. Si ahora les pregunto, por ejemplo, ¿qué piola que te queda cuando vos sacás esa info primero? Después le pueden sacar con los modos analíticos que les habrán explicado los profes del práctico. Pero si vos tenés esta info, por ejemplo, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Intervalos de crecimiento, ¿cuáles son? La función crece desde menos infinito hasta el 1, recuerden, abierto porque en el 1 no está creciendo ni decreciendo, la recta tangente es horizontal. Y después, ¿cuándo vuelve a crecer? Desde 4 hacia más infinito. Intervalos de decrecimiento. ¿Cuándo decrece la función? En el intervalo abierto que va desde el 1 al 4. ¿Sí? ¿Dónde va a tener un punto de inflexión esta función? Cuando tenés funciones cúbicas, otro dato recontra importante, el punto de inflexión sí o sí está a la mitad. Entonces les pregunto, ¿cuál es la mitad entre el 1 y el 4? ¿Qué distancia hay entre los dos? ¿Cómo encontrás el punto medio entre los dos? ¿Cómo encontrás el punto medio entre esos dos? Entonces esto es 4 menos 1 sobre 2, el punto medio, ¿sí o no? 3 medios. ¿Me siguen hasta acá? O casualidad, mirá, ¿quién es el valorcito? ¿Cómo se llamaban los puntos de inflexión? Los que te anulaban la derivada segunda. ¿Cómo sacamos acá el lugar donde se anula la derivada segunda? 2x menos 5 igual a 0. ¿A qué es entonces eso? ¿X cuánto vale? 5 medios. ¿Cómo 5 medios? ¿Sí? ¿Y eso quién es? Miren esto. Acá estabas en el 1. ¿El punto medio cuánto vale? Está 3 medios. El 1 más el 5 medios, más el 3 medios te da 5 medios, que es este valorcito. ¿Me siguen hasta acá? Acá está el 5 medios. La otra persona, la otra forma de anotar esto es, che, profe, ¿y lo puede hacer directamente así como 4 más 1 sobre 2? Sí, también, 4 más 1 sobre 2, 5 medios. Acá les había sacado la distancia primero y cuánto medía la mitad de este tramo. Como lo quieran mirar. La cuestión es que en el 5 medios ya tenés el punto de inflexión. En las cúbicas siempre está en la mitad. Acá tenés la forma analítica, de sacar el lugar donde se anula la derivada segunda. Y acá ya tenemos los intervalos de concavidades positivas y negativas. ¿Dónde está el intervalo de concavidad, por ejemplo? Concavidad. Acá tenemos la concavidad negativa y acá la concavidad positiva. Concavidad negativa, ¿de dónde a dónde va? ¿Escucho? Recuerden que el que lo separa es el punto de inflexión.
Vamos. ¿Desde Desde dónde, el dónde menos va? infinito hasta 5 medios. Muy bien, desde menos infinito hasta 5 medios. Ahí hay un cambio, por lo tanto en el 5 medios no puedo decir que haya alguna concavidad u otra, por eso van intervalos abiertos. Concavidad positiva. Y ahí sería de 5 medios más infinito. Muy bien, gente. Y ahí ya está. Y alguien me podría decir, che, profe, pero bueno, para sacar el máximo tengo que sacar la abscisa y la imagen. Bueno, dale, lo reemplazás en la función original y ya está. Para el mínimo lo mismo. Y después se ponen a dar más valores si se quieren en su tabla. Pero esto no se les tiene que escapar, porque si vos tenés como toda esta información como bien clara, después todo lo demás es tratar de guiarse para que te quede bien esto, ¿sí? Hacer después con detalle, qué sé yo. Si te dicen, utiliza el criterio de la derivada primera, le das con el criterio de la derivada primera, buenísimo. Si te dicen que ocupa el de la derivada segunda, lo que fuere. Pero una vez que uno tiene identificado los máximos y los mínimos, que son las funciones que le vamos a dar, no creo que nos vayamos a poner con ninguna función que no te admita hacer eso, ya está. ¿Por qué les digo una función que no te admita? Porque si te dan, por ejemplo, la f de x igual a 1 sobre x, esto lo digo muy rápidamente, pero esta función tiene este comportamiento, no tiene máximos y mínimos. Sin embargo, sí le podés sacar toda la info. Esta función no tiene máximos y mínimos, y sin embargo sí le podés sacar la información. Esto tiene concavidad positiva de este lado, concavidad negativa de este lado, no tiene máximos ni mínimos relativos, ¿sí? No tiene un punto de inflexión propiamente dicho. ¿Por qué? Porque hay un cambio de concavidad a izquierda y a derecha del cero, pero no pasa por ese punto la gráfica. Entonces tenés concavidades distintas, pero sin tener punto de inflexión. Eso es un detalle interesante y lindo de esta función. Insisto, no creo que nos vayamos a meter con esto en el parcial. Entonces vos decís, che, profe, usted me dice que me van a dar un ejercicio de máximos y mínimos, y yo lo que te diría es lo siguiente: si te dan un ejercicio que tiene máximos y mínimos, sí o sí, como estas polinómicas cúbicas así, esto es una papa. Haces esto primero y después te pones a hacer todas las otras cuentas. Bueno, gente querida, espero que les haya servido y sea de ayuda este pequeño parcial, repaso, digo, medio rápido que hice, pero nada, yo creo que les puede llegar a servir. Así que nada, eso, éxitos en el parcial del martes y nada, eso. Muchísimas Mando un abrazo. gracias, profe. De nada, gente, Gracias, profe. que anden bien, un abrazo re grande. Gracias, profe. Nos vemos. Cuídense, chau, chau.